Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Jair Bolsonaro ha sido señalado como responsable de crímenes contra la humanidad a propósito de una investigación de una comisión del Senado brasileño. Esto, que para el mundo entero podría ser una sorpresa, en ese país sudamericano era un tema de discusión entre varios sectores, no solamente políticos, pues la pandemia constituyó, según algunos incluso expertos, un genocidio por el elevado número de fallecidos y el inmenso grupo de personas afectadas que se pudo haber evitado si había una política pública al respecto. Pero no solamente hay eso. También se denuncia el manejo antiético de propaganda electoral, con lo cual se configura no solo un delito, sino lo que ya en otras partes del mundo se llama posverdad, una herramienta para conquistar el poder, pero sobre todo para anular a los adversarios con mentiras y desinformación. De esto queremos conversar con el sociólogo y catedrático Wagner Iglesias, a quien le damos la más cordial bienvenida. Wagner, qué gusto tenerlo por acá. De entrada le preguntaría, ¿qué implicaciones tiene esto que el día de ayer fue enunciado, anunciado y divulgado en la Comisión del Senado y que señala a Jair Bolsonaro en los términos en los que hemos planteado? Hola Orlando, un gusto estar con ustedes de Telesur. Ayer tuvimos la votación final del relatorio de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil, y se aprobó por 7 votos a 4. Se aprobó un relatorio de más de 1000 páginas, muy duro, en contra del presidente Jair Bolsonaro de Brasil, con una serie muy extensa de acusaciones. Y como tú señalabas, que acusaciones que van desde posverdades, fake news, mentiras en contra adversarios políticos, y mentiras no solo del presidente, pero de muchos de sus apoyadores, de sus simpatizantes, con relación, por ejemplo, a cómo a las medidas para tratar la pandemia, medicinas que se aplicaron que no tenían eficacia ninguna en relación al virus de la COVID-19, experiencias que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Manaus, en la provincia de Amazonas brasileña, en relación a enfermos de la COVID, aglomeraciones que nuestro presidente ha promovido en muchas partes del país, su combate al uso, a la utilización de las máscaras, de las mascarillas, los barbijos. Entonces, son muchas acusaciones y a mí me parece que la situación jurídica, pero principalmente política, de Jair Bolsonaro es una situación muy complicada. De él, de sus hijos también, que hicieron muchas apariciones en las redes sociales para combatir los expertos, los médicos, las personas que defendían vacunas, por ejemplo, que defendían el distanciamiento social. Entonces, a mí me parece que la situación jurídica y sobre todo política de Bolsonaro es muy complicada en este momento. Esto no significa, sin embargo, que se va a condenar Bolsonaro, que se va a producir un proceso, por ejemplo, de impeachment. No se puede afirmar esto, no es cierto que va a pasar. Sin embargo, se desgasta, se pierde a cada día más la popularidad de este presidente, y esto va a tener impactos, consecuencias en el proceso electoral del próximo año. Pero ya empezó el debate electoral en Brasil, ya está en las calles, ya está en las casas de la gente, y a mí me parece que en este momento Bolsonaro mantiene aún un grupo un núcleo duro, un grupo de mucha cohesión de simpatizantes, pero este grupo ya no es tan extenso o tan largo, no sé cómo decir muy bien en español, pero ya no es tan extenso como era hace un año o hace 2 años más o menos. Hoy más o menos de 25 a un 30% de la población aún lo apoya, pero cada vez más, a cada día, a cada semana, a cada mes, Bolsonaro pierde seguidores, pierde simpatizantes, pierde apoyadores. Esto va a tener consecuencias, claro, sobre el debate electoral en Brasil y sobre incluso lo que un próximo gobierno, eventualmente un otro gobierno, va a tener que construir en términos de diálogo con la sociedad brasileña.
un otro diálogo que no sea basado en fake news, en provocaciones, ¿cómo decir?, en una actitud que muchas veces no es esperada de un presidente de la República. Solo para terminar esta primera parte, ayer el presidente de esta comisión parlamentaria de investigación dijo la siguiente frase, la siguiente sentencia: la presidencia de la República en cualquier país es una institución, no es una mesa en un bar a donde estamos a tomar cervecitas, comer algunas comiditas, algunas cosas así, y poder hablar informalmente. Nuestro presidente todo el tiempo se movimienta como si estuviera en una mesa de bar, en una charla informal con sus colegas. No se espera esto de un presidente, se espera mucho más seriedad. Entonces, este tipo de cosas yo creo que son elementos que van contribuyendo para la disminución muy acelerada de la popularidad de Bolsonaro en Brasil. Claro, Wagner, pero más allá de la popularidad y del, digamos, prestigio, entre comillas, que tenía el señor Jair Bolsonaro, incluso en algunos medios de comunicación, en ciertas élites empresariales, la pregunta que uno se debería hacer es ¿qué aprendizaje hay en Brasil desde vastos sectores sociales, políticos y académicos de lo que se configuró con el accionar del señor Jair Bolsonaro? Primero, en una campaña electoral, como se denomina normalmente, una campaña sucia, con traspiés, con jugadas sucias por debajo de la mesa, y segundo, con una gestión que lo acaba de mencionar muy lúcidamente con respecto al que ni siquiera dignificó el cargo de la presidencia porque lo trató prácticamente como si fuese su negocio o como su reducto y su fondo personal y familiar. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que da esto a la sociedad brasileña? Sí, yo creo que es un proceso doloroso, hay mucho dolor en este aprendizaje, pero hay mucho aprendizaje. Creo yo que para el próximo año, para las elecciones presidenciales, pero tal vez sea incluso una esperanza individual mía, pero yo creo que es de mucha gente, que las personas puedan refletir o reflexionar mejor antes de tomar la decisión de voto, en cuál candidato votar, para cuál candidato votar. Yo creo que esto es a pesar de tantas pérdidas humanas, por ejemplo, por la pandemia, es importante mencionar, ayer llegamos a 606.000 muertos en Brasil, millones de personas que viven las consecuencias, que están vivas, pero con las consecuencias de la COVID, las secuelas. A pesar de todo esto, y esto es todo muy lamentable, yo creo que si nosotros intentáramos tener una visión positiva de todo este proceso, yo creo que esta visión positiva estaría en este aprendizaje. Yo creo que para la próxima elección, es un poco una creencia, un poco una esperanza, como yo señalé, yo creo que las personas en Brasil van a reflexionar mejor antes de tomar la decisión de en quién votar. Creo incluso que los otros candidatos sean de izquierda, de centro izquierda o incluso de centro derecha. Yo creo que hay una posibilidad que no se debe desprestigiar, no se debe disminuir, una posibilidad de un pacto entre las fuerzas políticas brasileñas para que tengamos un proceso electoral que no sea basado en guerra sucia, un pacto por un debate nacional claro, con distintas visiones, algunos son neoliberales, otros son socialdemócratas, otros incluso socialistas, pero un debate de alto nivel a donde se respete, donde haya respeto entre los candidatos y sus apoyadores y sus simpatizantes, un respeto mutuo entre todos en nombre de un debate democrático, de un debate que sobre todo tenga en la sociedad civil brasileña, en el trabajador, la trabajadora, la ciudadana, el ciudadano, el viejo, el anciano y el joven, los niños, todos brasileños, se tenga respeto por toda esta gente, porque desde la campaña de 2018, a donde triunfó Bolsonaro, hasta el día de hoy, lo que más se espera es que Brasil pueda recuperar
un debate, una discusión pública de mejor nivel, porque estamos muy, muy, muy por abajo de lo que de peor se podría imaginar hoy en Brasil en relación a la discusión política. Realmente Wagner, es un pero debate de ahí le planteo bajísimo una nivel. pregunta para cerrar este primer bloque, porque es muy importante lo que acaba de mencionar. Buena parte del análisis académico y sociológico en general ha sido que unos actores políticos, unos incluso ya mandatarios, el caso por ejemplo de Jair Bolsonaro, el caso por ejemplo de Guillermo Lasso en Ecuador, y no quiero mencionar otros más, han asentado mucha parte o buena parte de su discurso y su relato político en la no política, en la antipolítica. Y parecería que eso es lo que en realidad han logrado, es decir, que la gente empiece a odiar la política cuando la solución de los problemas de los países, de los estados, pasa por líderes políticos, por presidentes que dignifiquen a la política. ¿Cree usted que efectivamente el señor Jair Bolsonaro en este sentido ganó terreno en la antipolítica? Claro que sí, ganó terreno. Nosotros ya veníamos de un proceso de la Operación Lava Jato, que ustedes también conocen, un proceso de criminalización de la política. Que hay corrupción en Brasil y hay corrupción hace muchas décadas, no hay duda. Sin embargo, un proceso que intenta destruir la credibilidad de la clase política en general, muchas veces va a conducir a la aparición de estos liderazgos, de estas personas que se venden a la sociedad, a la opinión pública como antipolíticos, anti-establishment. Bolsonaro, por ejemplo, así más o menos como Berlusconi en Italia, durante la operación Manos Limpias de Italia, por ejemplo, Bolsonaro se presentó a la sociedad brasileña como un candidato de la antipolítica. Sin embargo, era un diputado de poca expresión, había 28 años, pero muchos millones de brasileños no tenían esta información, no lo conocían, y sí encantaron con este discurso de que yo soy de afuera, yo soy como ustedes, yo soy un ciudadano común, y estos son los políticos, y tenemos que aislarlos totalmente del poder, y nosotros, personas comunes, como en una mesa de un bar, vamos a gobernar el país. Pero claro, esto es una construcción de un discurso que no tiene una base real. Bolsonaro es un hombre del establishment. Incluso en todos estos años acumula muchas denuncias de corrupción. Una corrupción a menudo, una corrupción pequeña, con sueldos, con salarios de sus asesores de gabinete, cosas así. Sí, no una gran corrupción, pero acumula. Y también sus hijos, que son parlamentarios también, senador, diputado y todo. Creo yo, sin embargo, que este durísimo proceso que estamos a vivir en Brasil tiene este lado, tiene esta cara positiva también de que es un aprendizaje y de que la gente a cada día recupera la idea de que la solución de nuestros problemas no es una solución individual, no pasa por yo estoy bien, tú estás mal, entonces para mí está todo bien. No, si tú estás mal y yo estoy bien, yo voy a estar mal también, ¿sí? Si yo estoy bien y la sociedad está pasando hambre, por ejemplo, está en desempleo, en la informalidad, esto va a ser un problema para mí también. Las personas empiezan a tener un poco más de conciencia de que las salidas de los problemas son salidas colectivas, y que las salidas de los problemas por colectivas son salidas políticas, y Claro. que para eso Wagner, necesitamos de líderes políticos. hagamos una primera pausa para, o la pausa que corresponde en estos momentos para efectivamente ahondar en esto que acaba de mencionar, que me parece muy importante porque efectivamente ha habido toda una pedagogía antipolítica que me gustaría seguir conversando. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con Wagner Iglesias, catedrático brasileño, a propósito de lo que está pasando en ese país, incluso a pesar de la acusación contra el presidente Jair Bolsonaro. Parecería que, como dice él, no pasaría nada en el campo político en su contra. Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos volvemos a conectar con Brasil, con Wagner Iglesias, a propósito de lo ocurrido en ese país con Jair Bolsonaro. Estábamos hablando al final de la primera parte de un tema que es muy importante. La sociedad brasileña posiblemente ha tenido un aprendizaje forzado de lo que significa la antipolítica, el valor que tiene para ciertos grupos las fake news, etcétera, etcétera. Esto en el plano electoral reconfigura la lista, el panorama electoral. ¿Es posible que Jair Bolsonaro, dadas estas condiciones y circunstancias, no pueda presentarse o no deba presentarse a las elecciones? No, hay una posibilidad de que se presente, sí, como candidato a su propia reelección. Sí, hay esta posibilidad. Bolsonaro, según todas las encuestas recientes, aún mantiene entre un 25 a 30% de apoyo, ¿sí? Entonces, esto no es una cosa que se pueda desconsiderar. Sin embargo, la derecha brasileña, la élite brasileña, los banqueros, los grandes empresarios, esta gente toda está intentando construir una alternativa a Jair Bolsonaro. La alternativa real que ya está en las calles se llama Luiz Inácio Lula da Silva, la centroizquierda brasileña, que incluso cuando presidente entre 2002 y 2010 fue un gobierno muy bueno para los ricos de Brasil, ¿sí? Un gobierno socialdemócrata, de un reformismo moderado, como todos saben, pero la élite brasileña prefiere construir un otro camino, una otra candidatura. Y no quiere a Bolsonaro porque Bolsonaro, con todos sus movimientos, sus declaraciones, sus polémicas diarias, sus fake news, esto complica un poco la implementación de una agenda de reformas neoliberales en Brasil. ¿Sí? Es un gobierno que no caminó tanto cuanto gustaría la élite brasileña en este sentido. Entonces intentan construir, pero nada nos informa, nada nos dice que van a lograr construir esta alternativa entre Lula y Bolsonaro. Entonces, creo yo, pero esta es una hipótesis, tal vez en 2 meses, en 3 meses, podemos charlar una vez más y el escenario sea otro. Pero tal vez haya una posibilidad tanto de que la élite brasileña construya un acuerdo con Lula, no quiere, pero tal vez sea elevada, sea forzada a esto, o incluso vuelva a apoyar Bolsonaro. Entonces estamos en este momento de indefinición. Lo que quieren los banqueros, lo que quieren los grandes empresarios, el gran capital internacional es construir una alternativa a los dos candidatos. Pero creo yo que Bolsonaro, si nada pasar de muy excepcional, Bolsonaro se va a presentar sí como candidato. Pero hoy, según todas las encuestas, de acuerdo con todas las encuestas, no tendría condiciones de ganar su reelección. Incluso en algunas de estas encuestas, ya sería derrotado en primera vuelta por Lula. Lula tiene más o menos 45, 48% de los votos hoy, tendría estos votos. Claro, entonces, Wagner, una posibilidad... Ahí le planteo una pregunta que también es muy importante a propósito de lo que acaba de mencionar. Esta situación de Jair Bolsonaro también reconfigura a la derecha, porque efectivamente la derecha aprende sobre la marcha. De hecho, quienes configuran esos sectores políticos son muy pragmáticos a la hora de plantearse, pero podría ser que, dadas las condiciones de Jair Bolsonaro, lo descarten y surja una figura mediática, popular, que no tenga mayores atributos desde el punto de vista de estadista de un gobierno, y con eso resuelvan la posibilidad de que el retorno de Lula da Silva al poder. Sí. Es lo que están intentando construir. Descartar Bolsonaro y lograr construir una otra opción de centro derecha, un neoliberal, una cosa así, alguien con un perfil más moderado, más clean, ¿ok? Para esta tarea. Hay 2 gobernadores de un partido de centro derecha de Brasil, que es el partido del expresidente Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, que son los gobernadores de la provincia de São Paulo, a donde vivo, y la provincia de Río Grande del Sur, frontera con Uruguay y Argentina. Estos 2 están haciendo ahí una pugna, una pelea, una disputa interna en este partido
para definir cuál de los dos va a ser el candidato de este partido. Y son personas neoliberales que coinciden con Bolsonaro en la agenda económica de privatizaciones, de apertura comercial, de desregulaciones del mercado del trabajo, de la legislación laboral y todo esto. Sin embargo, tiene un perfil demócrata, un perfil de diálogo, un perfil de escuchar a la sociedad civil, no trabajan con fake news, con posverdades. Entonces, tal vez ahí, en este partido, que es el partido de la socialdemocracia brasileña, pero que de socialdemócrata tiene muy poco, es un partido neoliberal, social liberal, tal vez ahí se construya esta alternativa y se descarte definitivamente a Bolsonaro. Sin embargo, hoy Lula, si las elecciones ocurriesen, hoy Lula tendría 90% de posibilidad de ser el próximo presidente. Y Lula, por su parte, intenta establecer acuerdos con esta élite, con la élite económica, con los empresarios, los banqueros, y también con la élite política de Brasil que vive en el Congreso Nacional, que habita el Congreso Nacional hace décadas y que es una élite muy clientelista, que hace muchos acuerdos con cualquier gobierno. Incluso gobernó con Lula también durante los años del gobierno Lula. Claro que sí. Muchísimas gracias, Wagner, muy amable por atender esta invitación. Efectivamente es un tema muy importante, muy complejo, además fascinante desde el análisis político, pero una pequeñita cosa nada más antes de terminar. Si estas son las circunstancias actuales de Jair Bolsonaro, le quisiera preguntar concretamente hasta dónde él puede tener un margen de maniobra en la gestión, por ejemplo, tomando o haciendo cosas del populismo que se ha criticado en otros gobiernos de izquierda, como por ejemplo el dar plata, programas de bono, de ayuda inmediata, que laven su imagen. Está intentando incluso hacer un programa, ahora va a llamar Auxilio Brasil, de más o menos R$400 por mes, que serían más o menos $90 por mes, a millones de brasileños pobres, sobre todo de la región nordeste de Brasil, a donde Lula tiene mucha fuerza política y es una región pobre. Está intentando, pero hay una contradicción porque los economistas del gobierno, que son muy neoliberales, no lo permiten que Bolsonaro haga grandes cambios en el presupuesto público, en el manejo de las finanzas públicas, porque gran parte del presupuesto público está comprometido con el pago de la deuda interna de Brasil a los banqueros, a los rentistas. Entonces, dentro de este condominio neoliberal que tiene de los banqueros, los rentistas, los grandes empresarios, los neoliberales demócratas y Jair Bolsonaro, hay contradicciones profundas. Entonces, estamos también en un momento de indefinición en Brasil porque Bolsonaro quiere hacer un gran programa social de ayuda de plata directamente a los electores de bajos ingresos, a gente muy pobre, para poder garantizar su reelección. Al mismo tiempo, los economistas del propio gobierno, la gran prensa, los analistas de mercado, están en una posición contraria a esta. Incluso muchos asesores directos del actual ministro de Economía se dimitieron en la semana pasada porque no están de acuerdo con esta indisciplina fiscal que propone Bolsonaro en este año electoral. Claro que sí, muchísimas gracias, Wagner, muy amable, muy importante lo que acaba de decir y de reflexionar con nosotros para entender lo que ocurre en estos momentos en Brasil. Le mando un abrazo, cuídese mucho, que esté muy bien. Orlando, muchas gracias por la oportunidad de hablar con usted y con todos los amigos de Telesur. Estoy a disposición. Gracias. Muchas gracias a Wagner Iglesias. Hemos concluido este análisis casi urgente a propósito de lo ocurrido en Brasil. Volveremos, estaremos pendientes de lo que implique lo que acaba de mencionar Wagner a propósito de esas perspectivas políticas en el campo del gobierno como en el de la oposición. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien.